Muy bien, entonces empezamos en esta noche dándole gracias a todos los que se pudieron conectar. Y ha estado muy visitado ahí el YouTube, como que a mucha gente le ha estado gustando ver este modelo de enseñanza donde todos participan. Entonces, los invitamos a que no estén así muy tímidos, sino muy participativos. Este, y aprovechemos eso es una manera de compartir con otros lo que el Señor nos está enseñando. Entonces, página 31, estamos en la semana 2 y el título es Vivir en la Palabra. Entonces, no sé quién me puede ayudar con la meta de esta semana y mi Ya. andar en esta semana. ¿Quién? Si quiere yo, Paz. Anita, perfecto. ¿Quién? Yo, entonces. Sí, Anita. Ok. La meta de esta semana, usted crecerá en una relación personal con Cristo. Voy para buscar mi foco. Voy a comenzar de nuevo. La meta de esta semana, usted crecerá en una relación personal con Cristo a medida que aprenda a vivir en la palabra mediante su tiempo devocional diario y la memorización de las escrituras. ¿Hasta dónde quiere que llegue, Paz? Ajá, ¿y mi andar? Ok. Mi andar con el maestro en esta semana. Completará las siguientes actividades para desarrollar las 6 disciplinas bíblicas. Cuando haya completado cada actividad, trace una línea vertical en el diamante que está junto a la actividad. Muy bien, entonces ahí, por ejemplo, el primero dice dedicarle tiempo al maestro. Y ven que hay por decir así, un cuadradito, pero en forma acomodado como un diamante, digamos, con las esquinas hacia arriba. Y entonces conforme vamos completando, la idea es que vayamos rellenando ese diamantito para saber que ya lo completamos. Es un rombo. Lo puede hacer con Disculpe, el ¿dónde es que lápiz. ¿en qué página están? Perdón, es que yo me tuve Página que salir. 31. Con razón. Perfecto. Página 31. Entonces, Ok. dedicarle tiempo al maestro es una de las primeras metas. Ahora, ¿cómo le vamos a dedicar tiempo al maestro? Bueno, a través del devocional. Ya hemos tenido varias semanas en las que hemos venido trabajando el tema del devocional como parte de un aprendizaje. Y hoy, si el Señor nos lo permite, vamos a ver algunas cositas interesantes del devocional. También ahí parte de las metas que tenemos que ir logrando, dice, vivir en la palabra. Entonces, para vivir en la palabra, para completar esa meta de vivir en la palabra, tenemos varias cositas. Una es leer la Biblia diariamente, escribir lo que Dios le dijo y lo que usted le dijo a Dios, que este ejercicio también lo hemos estado haciendo. Pero luego, orar con fe. Igual, si ustedes vieron la flechita que se completa del dibujito de la cruz, es la que apunta hacia arriba, el palito del centro hacia arriba, que está relacionado con nuestra comunicación, ¿verdad? Con Dios, por eso está hacia arriba. La palabra está hacia abajo, es como echando raíces, ¿verdad? Entonces, orar con fe, y en el orar con fe hay dos metas. Ore por cada miembro de este grupo de vida discipular, mencionándolo por nombre. Por eso en páginas anteriores ya habíamos llenado la lista de los que estamos aquí. Sí. Sabíamos quiénes eran los que están acá. Eso me parece que estaba en la página 18. No me haga caso, pero ahí cualquier cosa lo Sí, en puede las buscar primeras después. páginas. No se preocupe. Y la segunda meta de orar con fe es orar con un compañero de oración una vez a la semana. Y si no tiene un compañero de oración, busque uno. Que todo eso, ore al Señor y dígale, Señor, ¿quién podría ser mi compañero de oración? Podría ser, por ejemplo, un ejemplo, don William y doña Mariló, podrían ser ellos mismos sus compañeros de oración y les queda muy práctico. Podría ser doña Luisa y Héctor.
Pau puede decirle a Marcos, Tania puede, no sé, también ahí decirle al señor hermano, ¿quién? O Tania y doña Aurea dice, mira, nos ponemos de acuerdo y nosotros oramos juntas en algún momento. Y así respectivamente. Ok, luego tenemos tener comunión unos con otros. Tal vez alguien me ayude mientras se me serena un poquito la garganta. Yo, tener comunión con los creyentes. Conozca mejor a un miembro del grupo. Visite a esa persona o llámela por teléfono. Dígale a esa persona que usted ora por ella. Dialogue sobre cualquier bendición o desafío que experimente con vida discipular. Continúo. Muy bien, sí, me ayuda con el siguiente. Testificar al mundo. Comience a anotar nombres de personas inconversas en su lista del pacto de oración. Comience a orar regularmente por esas personas. Póngase en comunicación con cualquier persona según sienta que el Espíritu lo guía. Ministrar a otros. Continúo. Sí, por favor. Continúe aprendiendo el diagrama de la cruz del discípulo. Aprenda el significado de la parte inferior para ampliar la información del círculo que ya aprendió. Muy bien, perfecto. Este es como un resumencito de las cosas que vamos a ir logrando. Si se han dado cuenta, a lo largo de estas semanas hemos venido trabajando un poquito de todo esto, pero Sí. ya vamos a ir dándole forma al dibujito de la cruz. Por eso se llama la cruz del discípulo, el título del material. Porque, ¿de qué consta esa cruz? Dice que cada uno debe tomar su cruz y seguirme, dice Jesús. Seguirme. Ok, entonces como discípulos, y ahora sí, ¿y de qué se trata este asunto de la cruz? Porque estaba todo muy bonito, pero ya en el momento que le pusieron cruz, ya se empezó a dificultar y ya empezó una lucha interna donde media el cansancio, el compromiso, el cederle a él el centro de nuestro corazón, nuestros sueños, nuestras metas, y bueno, ya la cosa se complica. Entonces, hasta ahí. Bueno, y tenemos un versículo para memorizar. Entonces, tal vez alguien me ayuda con el versículo de memorizar y me lo lee unas 2 o 3 veces, por favor. Ania. Yo. Bueno, dice, versículo para memorizar esta semana. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 y 32. De nuevo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 y 32. Muy bien. Ajá. Una más, Tani. De nuevo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 y 32. Ok. Qué bonito. Ahora intentemos hacer un ejercicio todos juntos con este versículo que ya lo hemos escuchado otras veces, bueno, quizás otras veces más, pero en este momento al menos 3 veces lo hemos escuchado. Pero ahora conversemos con este versículo. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, tenemos que permanecer. Es el primer verbo que nos encontramos ahí.
¿Qué implica permanencia? ¿A qué les suena a ustedes eso de permanecer? Una otra palabra, un sinónimo que podríamos pensar para permanecer. No irnos de su lugar. Permanecer, ajá, muy bien. Otra. Estar quietos. Ajá, Estar bueno, con- sí, ajá. Perseverar. Dígalo. Perseverar, Muy bien. ajá. Estar en él. Estar en él, muy bien. Podríamos pensar, tal vez, echar raíz, Ujú. Ajá. ¿verdad? Si uno quiere que una planta de frutos y está trasplantándola cada rato, empieza uno No echa raíz. como con un mueble, ¿verdad? No, Sí. esta cama se ve muy mal así, voy a darle vuelta, voy a pasarla a otro cuarto. No, voy a ponerla en la sala y empieza en eso, pero con una planta uno no puede hacer eso. Se Y seca. se seca, se daña, se maltrata. Entonces, recuerde que habíamos visto el pasaje de la vid y dice que nosotros debemos permanecer en él, porque si no permanecíamos en él, ¿qué pasa? Nos secábamos No damos y, fruto. y íbamos echados al fuego, ¿verdad? Porque ya no servíamos. Sí. Ajá. Secamos. Y muy bueno ese también, no damos fruto. Para poder dar fruto Exacto. había que permanecer en él. Entonces Amén. dice, si vosotros o ustedes o nosotros permanecemos, ¿en qué? En Cristo. En él, en el Señor. Ahí dice, ajá. En la Bueno, palabra. Mi ajá, palabra. en su palabra, Ah, mi ¿verdad? palabra. Sí. Ajá. Si nosotros permanecemos en su palabra, porque vamos a ver, vamos a poner el ejemplo de Pedrito. Pedrito tiene 89 años de edad y Pedrito es, como diríamos, alguien muy cabezoncillo, muy juponcito y siempre hace lo que a él se le ocurre y lo que se le mete entre ceja y ceja. Por 89 años le ha ido muy mal, se ha llevado unos golpes en la vida, porque Pedrito, su meta es permanecer en sus cabezonadas. Y como es tan joponcito, se lleva unas, pero no ha aprendido la lección. Todavía 89 años de edad y Pedrito sigue batallando en los mismos problemas. Las historias que él cuenta de sus luchas son las mismas de cuando tenía 15 años. ¿Por qué? Porque Pedrito ha permanecido en su propio razonamiento, o como dice el libro de Proverbios, en su necio corazón. Usted y yo tenemos una meta. Tenemos que permanecer en la palabra, La palabra. Amén. ¿verdad? Amén. Ahora dice que si permanecemos en la palabra, ¿qué vamos a hacer? Verdaderamente sus discípulos. Ah, ok, verdaderamente. Y cuando la palabra entonces me dice verdaderamente sus discípulos, ¿qué implica eso? Que ¿Qué me dice la conversación? Yo estoy escuchando una conversación telefónica y escucho a Pedrito hablar por teléfono. Escucho lo que Pedro dice y asumo lo que el otro le está diciendo o de qué se trata la conversación. Entonces, si yo leo que podemos ser verdaderamente sus discípulos, ¿qué implica eso? Ay, Dios mío, otra vez. Que hay falsos obediencia. también. Muy bien, eso, Virginia, que hay falsos, ¡Ey! Falsos que hay discípulos. falsos. Qué terrible, ¿verdad? O sea que hay discípulos verdaderos y hay discípulos falsos. De ahí Judas al menos. Ay, qué bien. Resulta que en el grupo de los 12 había uno que no era verdaderamente discípulo. Había un colado ahí y le hacía daño al ministerio de Jesús, porque todo mundo sabía que robaba.
Él era el tesorero y cogía plata de las ofrendas que recibía el ministerio de Jesús. Todo el mundo lo sabía. Y no era solamente eso lo terrible. Se decía que Jesús conocía el corazón de las personas y muchas veces evidenciaba a los que estaban hablando y pensando cosas y les hablaba de acuerdo a eso porque sabía lo que ve en el corazón. Pero entre los discípulos decían, qué raro, si Jesús sabe tanto y si conoce el corazón tanto, ¿qué está haciendo Judas metido aquí? ¿Por qué no lo ha sacado? ¿Verdad que sí? Sí. Ok. Pensaban, Entonces, todo esto se da y sucede en las iglesias y sucede en todo lugar, ¿verdad? Lo pensaban y lo expresaban Lo también. expresaban, claro, había molestias, había mucha desaveniencia entre ellos. Y estaban con Jesús físicamente ahí. Ahora imagínense lo que nos pasa a nosotros que no lo tenemos en cuerpo presente. Ujú. Entonces, imagínense lo que ocurre. Entonces, si vosotros permanecéis en mi palabra, entonces permanencia en la palabra, no en otras cosas, no en mis razonamientos. Y luego dice, seréis Mis verdaderos verdaderamente mis mis discípulos, no cristianos, no creyentes, no simpatizantes, discípulos. Ahora, hasta ahí hay un punto y coma. Continuamos. Y conoceréis la verdad. ¿Cómo es que se conoce la verdad? Con lo que ocurrió anterior en el versículo. Sí, Permaneciendo en Con la la palabra, palabra. permaneciendo en convirtiéndonos él. en discípulos verdaderos, vamos a conocer la verdad. O sea, es un desarrollo. No se conoce la verdad de la noche a la mañana. Exacto. Es un proceso. Entonces, conoceréis la verdad. ¿Y qué va a ser la verdad en nosotros? Nos Danos hace nos hará libres. libertad. libres. Ok, significa que no somos completamente libres. Ujú. Significa que la libertad es un proceso que vamos alcanzando. Pregunta, ¿la salvación es un proceso? No, No, es individual. De la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, yo acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida y soy salvo. sí, Correcto. sí, Muy bien. sí, la palabra Dios lo dice. Ok, eso, así me gusta, Virginia. No lo dice nadie, lo dice la palabra de Dios. Ujú. Dice, aquellos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos Hijo de Dios. hijos de Dios. Está ahí en Romanos. No tengo la cita a Ujú. mano, pero ahí está. Ahí está, ¿eh? Ese es yo les había dicho, hay un truco para ir memorizando. Y si no sabe el versículo exacto, por lo menos sepa, ¿está en la Biblia? Amén. No, está en Romanos. En Romanos. Muy bien. Entonces, ahora sí. Ok, antes de leerlo, ahí tenemos un aporte, manita levantada, Pau. Paz, que de hecho creo que teníamos de tarea leer Juan 15 Ujú. y me encontré un versículo, bueno, en Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces justamente ahí me puse a pensar yo, ¿verdad? Que, o sea, al separarnos nosotros de Jesús, de no permanecer en él, perdemos nuestra salvación. Muy bien. Bueno, ahí esta nos lleva a un punto muy, muy interesante de la vida, de la vida del cristiano y de la vida del creyente. Existen dos escuelas de pensamiento con respecto al tema de la salvación. Hay una escuela de pensamiento que tiene sus versículos y demás,
y considera que la salvación no se pierde. Ujú. Hay una segunda escuela de pensamiento que considera que sí se pierde. Entonces, unos dicen no se pierde, otros dicen que sí se pierde. ¿Cuál es nuestra posición bíblica? Vamos a ir por partes. La palabra habla con respecto a la intervención de Dios en la vida del hombre. Y Pablo lo dice en Romanos, que quién puede resistirse a su voluntad. Entonces, los que apoyan esta escuela de pensamiento dicen que la persona que aparentemente fue salva y dejó de serlo fue porque nunca fue salva. O sea, nunca hubo una verdadera decisión por Dios. Y luego la palabra de Dios dice que no debemos descuidar una salvación tan grande. Entonces da a entender que la salvación sí se puede perder. Entonces, eso nos deja en una posición bíblica interesante, que no es el tema de hoy, pero que sí usted y yo deberíamos estar evaluando. Y ahora que vamos a estar trabajando con el tema del discipulado, quizás al finalizar este libro vamos a tener una conclusión con respecto al tema de la salvación. ¿Se pierde? ¿No se pierde? ¿O el que en apariencia perdió la salvación fue porque nunca la tuvo? Yo creo que en lo personal, tanto el que cree que no se pierde como el que cree que sí se pierde, debemos cuidar nuestra salvación. Debemos cuidar nuestra relación con Él. ¿Cómo nos cercioramos de esto? Bueno, lo que sí tenemos garantizado es que si no permanecemos en Él, vamos a estar fuera. No vamos a ser parte de esto. Entonces, ¿cómo cuido mi salvación? Cuidando mi relación con Dios. ¿Cómo se cuida un matrimonio? Cuidando la relación de pareja. El compartir, el conversar, el pedirse perdón. Un pastor amigo nuestro siempre nos decía que la relación matrimonial es una relación en la que diariamente decidimos amarnos y perdonarnos. Diariamente. Entonces, vamos entrando ahora a una etapa de este discipulado que nos lleva ya en serio al tema del devocional. ¿Por qué el devocional? Bueno, porque ahí es donde yo mantengo mi relación con Él, donde yo converso, donde yo lo escucho y donde yo hablo con Él. ¿Cómo lo escucho? A través de la palabra. ¿Cómo hablo con Él? A través de la oración. Entonces, por un momento, Pau, me asustaste, pero todo tenía sentido. Y gracias por el aporte. Entonces, leemos el versículo una vez más. Entonces, dice así. No, yo voy a descansar la garganta y también para que otra voz fresca nos ayude con la lectura del versículo. ¿Quién me ayuda? Amén. Silly. Sí. Bueno, ¿qué? Es que ahí me dijo, ahí vieron decirle, se extendió la mano para soltar el mute. Okay. Silly, ayúdeme con el versículo, por favor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8, 31, 32. Muy bien. Hay un ejercicio. Casi me lo sé. Qué bien. Hay un ejercicio para memorizar que nos enseñaron en escuela dominical. Bueno, cuando ya en escuelita dominical. Y me trae grandes recuerdos. Decimos el versículo, la cita, leemos el versículo y repetimos la cita. Entonces, voy a pedirle a mamá que me ayude con ese. Así,
Dice la cita, lee el versículo y dice la cita, por favor. Ok. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos. No, ahí no, ¿verdad? Paz. Juan 8, 31, 32 dice, si vosotros, Ok. Juan 8:31, 32 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8, 31 y 32. muy bien. Creo que no hay una condición humana que no anhele la libertad. Cuando a alguien le es quitado su derecho de movilizarse, de hacer lo que puede hacer, se siente triste, se siente angustiado. Nosotros hace 2 años, bueno, hace un tiempo pasamos 2 años con muchas de nuestras libertades quitadas. Y cómo anhelábamos salir a cualquier hora, aunque tal vez normalmente no salíamos a cualquier hora, pero ya bastaba que uno no pudiera salir para que uno empezara, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si tenemos que salir de noche dentro del horario que no podemos circular? ¿Y qué pasa si entonces empezamos a enfrentar una situación muy incómoda? ¿Quién de nosotros no anhela la libertad espiritual? Ser libres de algunas ataduras, de algunos vicios, de algunos hábitos, de algunas costumbres, que con el tiempo, a través de la lectura de la palabra, nos vamos a ir dando cuenta. Tal vez uno dice, bueno, pero ¿cuál hábito? No sé. Resulta que uno se acostumbró a remediar todas las situaciones de la vida incómodas con una mentira. Entonces, si uno se sentía como muy acongojado, tenía una mentirilla para salir del asunto, del apuro. Viene la palabra y me dice, no mentirás. Y viene la palabra y me dice, ahora cada uno hable la verdad con el otro. Cada cual hablando la verdad con los demás. Y uno dice, bueno, pero yo aquí resulta que necesito de parte de Dios una intervención que me haga libre. ¿Qué me va a hacer libre? Permanecer en la palabra, porque la palabra me va a mostrar la verdad. Y esta verdad me va a llevar a la libertad. Esa es una manera de leer el versículo. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Qué bonito, ¿verdad? ¿Alguna vez quizás usted leyó este pasaje y recibió esta revelación? O podría ser que hoy que está usted leyendo este pasaje, está diciendo, mire, qué interesante, tengo una nueva revelación. Paz. Sí, Vieras que una vez, bueno, creo que fue el año pasado, no me acuerdo, estaba hablando yo con mi jefa. Ella viaja mucho y pues trae muchas cosas de otros países y sabe de algunas culturas y cosas así, ¿verdad? Entonces ella me explicaba acerca de los egipcios porque ella trajo unas cosas de allá y yo no sé qué. Entonces me vino a la mente ese versículo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, porque ella me hablaba de todo lo que ellos hacen o hacían, ¿verdad? Hay un montón de cosas que ya no hacen, pero todavía siguen haciendo otras. Entonces yo a ella le dije, le digo, en verdad que la palabra de Dios dice que cuando conocemos a Jesús, hay un montón de cosas que son reveladas, porque hay un montón de cosas que ellos hacen que no dan nada, o sea, ¿me entiendes? Es como cero, o sea, en cambio cuando nosotros venimos y conocemos de Jesús y nos revela, nos quita eso,
esas creencias, entonces ya vemos la vida diferente. En ese momento me acordé de ese versículo y fue muy bonito porque ella no se lo sabía y pudimos hacer una conversación acerca de eso. Entonces ella se quedó así como, mira, sí es cierto, o sea, estuvo muy, muy bonito. Gloria a Dios y gracias por el aporte, Virginia, muy, muy acertado. Bueno, ahí vamos, entonces, vamos a ir a la página 32. Esta fue la introducción. Paz, ¿Sí? me regala un segundito. Sí. Dice, yo digo que también se puede leer así. Si yo permanezco en su palabra, yo voy a ser verdaderamente su discípulo. Y al conocer la verdad, esa verdad me hará libre. Muy bien. No hemos tergiversado la traducción, nada más la estamos diciendo con palabras que son más amigables o más propias, porque cuando pensamos en vosotros y todo eso, siente uno que es un español un poquito antiguo. Siente uno así como que a los que les tocó leer el Quijote y el poema del mío Cid y esas cosas, ahí uno siente mucho ese uso de ese español así tan marcado. Pero bueno, hay algunas traducciones por ahí, Nueva Versión Internacional o Lenguaje Actual, que también suenan muy, muy amigables. No sé si alguno de ustedes tiene por ahí a mano ese mismo pasaje en alguna de esas dos traducciones. Tal vez Lucy, no sé si que a veces ella tiene por ahí Lenguaje Actual o Nueva Versión Internacional. Ahorita la que tengo de Reina Valera aquí, pues. Ah, bueno, está bien. Vaya, tráigamelo. Pues, Está bien. Ahí me levantas la manita cuando la tienes ahí. Ahí Sarita ya me la fue a buscar. Perfecto, gracias a Dios por la familia. Vamos a ir leyendo en la página 32 y me ayudan ustedes, por favor, ahí con la lectura. No sé si, doña Oria, usted me puede ayudar ahí con la lectura del primer bloque ahí. No sé cómo está la iluminación porque ahí la veo un poquito oscura, pero no sé si ahí puede ayudarnos. Cuando era joven. Dice, una estrecha relación. Ujú. Cuando era joven traté de empezar a tener mi devocional. Había leído acerca de creyentes que se levantaban a las 4 de la mañana para leer la Biblia durante 1 hora y orar antes del desayuno. Lo intenté, pero no lograba hacerlo. Cumplía con mi programa durante 1 o 2 días, pero luego estaba tan cansado que no podía levantarme a tiempo. Me comprometía a intentarlo nuevamente. ¿Sigo? Sí, por favor. Me sentí culpable porque no tenía constancia. Casi puse mi salud en peligro antes de enterarme que aquellos creyentes sobre quienes solía leer se acostaban a las 8 o 9 de la noche, mientras que yo me acostaba a la 1 o 2 de la mañana. Pero poco después leí un folleto que destacaba la importancia de dedicarle a Dios un breve tiempo cada mañana. Recalcaba que la constancia era lo importante y sugería un plan sencillo para lograr esa meta. Así que decidí que le dedicaría 7 minutos a Dios cada mañana. Naturalmente pronto me di cuenta que no sería suficiente. Programé mi despertador para más temprano a fin de tener tiempo suficiente con el Señor. Sigo. Sí, un bloque más hasta donde dice de su vida. Okay. Aprendí que el devocional es más que un hábito. Es una cita con Jesucristo, quien está en el centro de mi vida. Le sugiero que comience por dedicarle unos minutos a Jesucristo cada mañana, porque Él
Él está en el centro de su vida. Perfecto. Muy bien. Voy a compartir algo. Cuando yo me convertí al Señor, yo decía, Señor, aunque sea una palabra que me quede, yo leía un versículo, entonces yo decía que me quedara una palabra y así empecé. Siempre lo hice. Bueno, desde que me convertí al Señor hasta el día de hoy. Ya hoy no leo una palabra, ya hoy leo capítulos, pero cuando uno empieza, yo le decía que me quede una palabrita, una que me quede ahí pegada. Dice, yo resalté ahí con los colores algunas de las palabras clave de ese bloque, pero le voy a pedir a Lucy que nos lea el versículo, la cita de Juan 8, 31, 32 en otra versión. Esta que tengo es Nueva Versión Internacional, dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Qué bonito, ¿verdad? Que al final se parece mucho a todas estas versiones que hemos ido sacando a la hora de exprimir el pasaje, porque ese es parte del proceso. Tenemos que ir presionándolo, acomodándolo, leyéndolo hacia atrás, hacia adelante, haciendo las preguntas, sacando conclusiones de las verdades que ahí va revelando. Por ejemplo, ahí seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, había discípulos falsos. Sabemos que sí, pero cuando empezamos a conversar con el versículo, empezamos a darnos cuenta de todos estos principios. Hay algunas palabras claves que yo resalté de este bloque que nos leyó doña Aurea. Y encontré que se repiten algunas palabras y hay algunas palabras clave ahí. Como, curiosamente, todas empiezan con la letra C. Fue algo curioso que me encontré ahí. Entonces veo que está la palabra cansancio, culpabilidad, constancia, compromiso y comience. Entonces se me ocurrió ordenarlas y se me hizo un círculo. Digo yo, mira, este Culpable círculo, también, pastor. perdón, Culpable. culpable, ajá, culpabilidad, ahí la mencioné, culpabilidad. Entonces, armé el círculo y empieza con 1, comience. O sea, ¿cómo arrancamos esto del devocional? Y hay que comenzar. Yo sé que hemos venido trabajando, hablando de esto varias semanas, no los hemos presionado de decirles cómo les ha ido, si bien o mal, si lo están logrando, no lo están logrando, no lo hemos dicho hasta el momento y creo que no lo vamos a hacer. Eso es una situación que es entre usted y Dios, pero es parte de la meta. ¿Y qué tenemos que hacer? Y comenzar. A veces le dicen a uno, mire, pero mire que yo quiero alcanzar esto, yo quiero esta meta y este sueño. ¿Y qué has hecho? No, solo está en sueño. No, comience. Entonces tenemos que comenzar. El comienzo nos lleva a una posición y es el compromiso. Ya tengo que comprometerme. Ya hemos visto varias estrategias, si en la mañana, si en la tarde, si en la noche antes de acostarse, etcétera. Entonces, algunos de ustedes ya han hecho varios experimentos y resulta que se han encontrado cansados. Es la tercera C. Comience, compromiso, cansancio. Caramba. Entonces, a veces el cansancio nos gana la batalla y claudicamos. Otra C. No está ahí, pero me acaba de llegar. Claudicar. Con C. Entonces, claudicamos. Y nos sentimos culpables, ¿verdad? Otra C. Culpables. Y nos sentimos culpables y dejamos de hacerlo. Porque de ahí le fallamos al Señor, no tuvimos la constancia necesaria. La última C, la C número 6, constancia. La gran meta, el gran reto que tenemos como creyentes,
ser constantes. La Biblia dice en el libro de Santiago que no podemos ser de doble ánimo, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todos sus proyectos, en todos sus sueños, en todas sus metas, y tenemos que ser constantes. Entonces, el círculo nos quedó así. Bueno, me quedó a mí así, si usted lo quiere anotar. Número 1, comience. Tenemos que comenzar, ¿verdad? Número 2, compromiso. Tenemos que comprometernos porque arrancamos, pero bueno, ahora sí, ¿cuál va a ser el tiempo? ¿Cuál va a ser el espacio que vamos a tener? Entonces, 1, comience. 2, compromiso. 3, nos vamos a enfrentar al cansancio. Uy, claro que sí. ¿Qué le pasó a aquellos discípulos la noche que Jesús fue entregado? Se durmieron. Se durmieron y él les dijo, oiga, pero ahí no pudieron estar conmigo una hora. O sea, que el tiempo que había estado orando había sido una hora. Una meta interesante. Vuelve, se los vuelve a encontrar dormidos. No pudieron orar conmigo una hora. O sea, ya llevaba 2. Regresa nuevamente. Les dice, oró 3 horas y se los encontró dormidos. Los venció el cansancio. Qué bárbaros, más pecadores, qué malos. Los hubiéramos sacado del ministerio, de servir, del discipulado, del chat, del WhatsApp, de todos los hubiéramos sacado. Pero bueno, claudicaron. Número 4. Cuando uno falla, después del cansancio, claudicar. Y luego viene un ataque del enemigo que lo destroza a uno, que se llama culpabilidad. 5, culpabilidad. Y entonces la culpabilidad dice, no, dejo botado esto, ¿verdad? Dejamos botado todo porque nos sentimos culpables, porque no logramos la meta, porque le fallamos al Señor. Y somos llevados a un proceso en el cual aprendemos constancia. Y vamos a agregar un 7º punto ahí, que me está trayendo el corazón. Constancia, ok. Lo iba a apuntar y se me olvidó. Constancia, culpabilidad. Ok, bueno, vamos a ver si ahorita el Señor me lo vuelve a inspirar. Que ya tenía la 7ª C para el círculo. Entonces, comenzamos, nos comprometemos, enfrentamos cansancio, podemos claudicar, sentimos culpabilidad y somos retados a ser constantes. Y todavía no me ha llegado el 7. Fue un momento. Vamos a continuar con la lectura del bloque y dice el tiempo que le dedique. ¿Quién me ayuda con la lectura? De los que no hayan participado. Doña Luisa. El tiempo que le dedique a Cristo. ¿La 32 es? Ajá, en la página 32, en el bloquecito que dice compromiso. Compromiso. Porque Ya está, ya compromiso. ya, sí. Ok. Ajá, ya. El tiempo que le dedique a Cristo. Ajá. El tiempo que le dediqué a Cristo diariamente constituye la primera de las 6 disciplinas vacías en el andar del discipulado. La semana pasada estudió acerca de negarse a usted mismo y poner a Cristo en el centro de su vida. Dicho proceso es parte de su formación como discípulo.
y del desarrollo de una relación de obediencia hacia Cristo. Esta semana comenzará a aprender qué significa en Cristo sea el centro de su vida. No, Muy eso bien. no se compone, ve. Muy bien. Y ahí tenemos un bloquecito donde viene el tema de un repasito del tema de la cruz que hemos estado viendo. Entonces, Así, si usted se fija en los dibujitos, vivir en la palabra, orar con fe, comunión. dice, estudiamos la cruz del discípulo. ¿Quién me ayuda con la lectura de ese bloque? Estudiemos la cruz del discípulo. Del discípulo. Yo le ayudo. Sí, por favor. Dice, la semana pasada comenzó a dibujar el diagrama de la cruz del discípulo para comprender lo que Cristo espera de usted. Dibujó la parte del centro para representar la función que Cristo ha de tener en su vida. Al continuar el estudio de vida discipular, dibujará la cruz alrededor del centro, un listón a la vez, a medida que incorpore en su vida las disciplinas que lo conducen a permanecer en Cristo. Podrá visualizar la cruz como si representara las 6 disciplinas que necesita practicar un discípulo. Cada semana sus tareas se relacionarán con esas 6 disciplinas. Dedicarle tiempo al maestro, vivir en la palabra, orar con fe, comunión con los creyentes, testificar al mundo y ministrar a otros. Muy bien. Ya todo va tomando forma, ¿verdad? Al principio nos ponían ahí que íbamos a ir rellenando algunas etapas de la cruz y bueno, no sabíamos como por dónde íbamos a empezar. Pero bueno, ya estamos empezando a dar pasos un poco más firmes con respecto a esto que estamos aprendiendo. ¿Cuál es la meta para esta semana? El tema del devocional. Que sea de manera organizada. Bueno, ahí está, ahí en pantalla tenemos un acercamiento de ese triangulito o ese rombito, cómo lo podemos llenar. Entonces, ahí usted lo puede llenar con una rayita a un lado y luego una rayita al otro cuando ya lo tiene dominado. Cuando está trabajando en ese proceso, le pone rayita. Y cuando lo completa, le pone una segunda rayita formando una cruz y dice, bueno, tema superado, ¿verdad? Hemos logrado la meta. El devocional es más que un mero hábito. Es una cita con Jesucristo. Amén. Quizás ese es uno de los detalles que en algún momento vimos en semanas anteriores. Yo les decía, si usted supiera que va a tener una entrevista con alguien que usted admira muchísimo, usted se prepara. Y dice, mira, qué importante, me voy a reunir me dieron una oportunidad con un líder, con un presidente, con un predicador al que admiro muchísimo. ¿Y qué le voy a preguntar? ¿De qué vamos a hablar? Porque me dijeron que tengo 15 minutos. Y es una persona ocupadísima, con una agenda súper ocupada, y no lo puedo aburrir con palabrerías. Yo necesito aprender de él, necesito que me enseñe. Entonces llevo preguntas puntuales, porque quiero saber cómo empezó él, qué consejo me da, qué me dice que no debo hacer, porque voy a aprovechar bien el tiempo en esa entrevista. Usted y yo vamos a tener una entrevista con el maestro como discípulos. Entonces, debo prepararme de antemano. No puede ser que en el momento que me voy a reunir con él, ando corriendo por ahí buscando un lapicero porque el que tengo no escribió. Tengo que tener una buena cantidad de lapiceros y listos en mano, ¿verdad? Porque si uno falla, ahí tengo cómo continuar. Ahora el Señor me reveló una palabra ahí con C y mientras acomodaba el lápiz, se me olvidó. Y tenía la séptima palabra con C de ese círculo. Y no era comunión, paz que nombró Pau.
comunión, comunión. Constancia, comience, permiso. Voy a anotarla por cualquier cosa. Casi crecimiento. Otra con Crecimiento, C. Constancia, ajá, y conoceréis la verdad y seréis libres. Crecimiento. Ujú. Creci- También pienso que conquista, porque uno conquista y también viene el cumplimiento de todo el proceso de lo que conquistó. Sí, sí. Yo tengo una ¿Cuál? carrera, No sé. por la carrera de la fe. Carrera. Perfecto. Se nos ha llenado de César. Podríamos hacer ahí, Sería muy bueno. ¿verdad que sí? Porque es más fácil de aprender. Bueno, y no he visto más adelante, no me he adelantado demasiado en el libro. No sé si más adelante el libro tal vez nos va a llevar a esto, pero bueno, ahí es parte del toque de la tierra prometida. Mm, Un aporte de nuestra propia experiencia con este proceso. Son las 8:30 en punto. Y bueno, ¿qué nos queda para la próxima semana? Bueno, ahí tenemos en la página 33 un ejercicio con el tema de esa cruz. ujú. Ajá, perfecto. Y hay unos espacios ahí para llenar. Pues es de esto mismo que vimos en la página 31. Usted lo puede llenar y sería bonito que usted pueda ir leyendo Juan 8, 31 y 32 dentro de su tiempo devocional y que anote lo que el Señor le va diciendo. Porque vieron que hoy estuvimos desmenuzando el pasaje y nos encontramos unas verdades muy lindas. Pero estoy completamente seguro que si usted cada día de estos 8 días hasta que nos volvamos a reunir, lee este versículo, medita en este versículo, usted va a tener aportes y verdades nuevas que compartir con nosotros. ¿Le parece? Muy bien, Paz. Nosotros tenemos grandes retos en Dios. Y estos retos no van a ser sencillos. Va a haber oposición, va a haber distracciones. Vamos a tener que batallar con muchas cosas, pero Dios es fiel. Y dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Amén. Filipenses 2:13, si mal no recuerdo. Es parte de los versículos que hemos tenido que estar memorizando. Ujú. Dios empezó este proceso y Dios nos va a ayudar a terminarlo. Los que tenían muchos años de conocer del Señor, los que tenían pocos años o meses o días, es un proceso hermoso y Amén. no se preocupe, porque dice la palabra que aquel hombre que tenía una viña salió en la pura mañana y contrató unos obreros y lo hizo en el transcurso del día, a mediodía, media mañana, mediodía, media tarde, y al finalizar la jornada todavía sale y se encuentra unos ahí y les dice, ¿ustedes por qué no están trabajando? Porque nadie nos contrata. Y los contrató y trabajaron 1 hora y recibieron la paga de su salario, empezando desde los últimos. A los que trabajaron 1 hora les dieron el pago pactado y entonces los que empezaron en la mañana dijeron, a nosotros nos van a dar un bono. Iba a mencionar una empresa de gobierno que daba muchos bonos, pero mejor no. Y entonces seguro dijeron, mire, qué bien, nos van a dar un plus salarial. Y resulta que llegaron y les dieron lo que había sido pactado. Usted y yo somos esos obreros contratados en la hora 11ª.
en la última hora nos ha tocado el último tiempo. Estos primeros discípulos trabajaron toda la jornada. Les tocó durísimo. Pagaron con sus vidas. Tal vez a usted y a mí nos toque pagar con nuestras vidas esta fe en la que estamos caminando. Pero no nos va a tocar lo mismo y tan duro como les tocó a ellos. Así es. Pero vamos a recibir el justo salario, porque Dios es un Dios justo. Vale la Amén. pena pagar el precio. Esforcémonos. Y parte de la tarea es estar orando unos por otros. Ahí están los nombres de todos los que estamos acá. Estamos orando unos por otros y también esté orando por alguien que tal vez no conoce del Señor y que en algún momento usted le va a compartir estas enseñanzas y lo va a llevar por este proceso de discipulado, porque no fuimos llamados a ser creyentes, a ser más creyentes. Fuimos llamados a ser discípulos. Que Dios los bendiga. No sé si la pastora tiene algún aporte para cerrar. No, algo pequeñito. Yo creo que cada semana ese crecimiento se va dando y lo que decía usted ahora de revisar ese versículo día a día, ahí está el devocional. Es un devocional de solo analizar el versículo, ahí está el tiempo para aprender, para saber qué quiere Dios hablarnos, para saber qué entendemos, qué comprendemos, cómo aplicarlo a nuestra vida y vamos a ir viendo ese crecimiento. Yo creo que semana a semana aprendemos algo nuevo, y nos vamos extendiendo y vamos pues cambiando muchas cosas, porque la palabra misma nos va confrontando con nuestra realidad y vamos descubriendo realmente si vamos por el camino correcto a ser discípulo. Entonces, creo que este discipulado ha venido a confrontarnos con una realidad, pero sobre todo a motivarnos a crecer cada día más y aprender acerca de Él, de lo que es Él, para que nuestro carácter sea formado en el carácter de Cristo, ¿verdad? Que esa es la meta. Sabemos que no somos perfectos, pero que de camino vamos a ir cambiando muchas cosas por amor a Él, por amor a su obra, por amor a su palabra, porque estamos convencidos de que hay algo más para nosotros en esta tierra. Ese sería mi aporte. Bueno, pastora, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Estemos orando y también estamos orando por las personas que están visitando ahí el canal en YouTube y están viendo este discipulado. Solo Dios sabe qué está pasando ahí, pero es todo un misterio. Ha sido muy visitado y yo pensé que era una persona ahí que si usted está entrando muchas veces a ver la enseñanza, porque a veces me gustaban los números, pero era porque lo visitaba la misma persona un montón de veces, pero no, aparentemente no es. Entonces, No, inocente. Hay alguien que está ahí, hay personas que están viendo estas enseñanzas. Oremos también por ellos. Que Dios les bendiga. Pasen Buenas noches. Una linda Buenas noche. noches. Pastor, ¿me escucha? No. Doña Luisa, dígame. Ajá. La palabra que se le olvidó no es conocimiento. Voy a anotarla. Para volver a hacer conoceréis también. Conoceréis la verdad. Ajá, conocimiento. Antes que se me olvide. Gracias. Es muy importante, no se les olvide tener varios lápices. Por aquello de que en el momento que llega la revelación. Que Dios me los bendiga. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Que descansen.